La narrativa bíblica nos transporta a los albores de la nación de Israel, un pueblo recién liberado de la esclavitud egipcia. En este período crucial, su líder, Moisés, ascendió al monte Sinaí. Allí, en la solemnidad de la cumbre, Dios le entregaría los 10 mandamientos, cimientos de una nueva alianza. La estancia de Moisés en la montaña se prolongó por 40 días y 40 noches. Esta ausencia extendida generó inquietud y una creciente impaciencia entre el pueblo que lo esperaba al pie del monte. La incertidumbre sobre su regreso comenzó a sembrar la duda y el desasosiego en la congregación. Frente a la percepción de abandono, el pueblo de Israel se dirigió a Aarón, el hermano de Moisés. Exigieron la creación de una deidad visible, una figura tangible que pudiera guiarlos y representar la presencia divina ante ellos. Su clamor revelaba una profunda necesidad de seguridad y dirección inmediata. Lamentablemente, en su ansiedad, el pueblo olvidó rápidamente la poderosa mano de Dios que los había rescatado de la opresión en Egipto. Las maravillas y milagros presenciados, desde las plagas hasta la apertura del Mar Rojo, palidecieron ante su desespero momentáneo. La memoria de la liberación divina se desvaneció. Aarón, presionado por la insistencia y el temor del pueblo, accedió a sus demandas. Para la fabricación de este ídolo, solicitó a la congregación que le entregaran todas las joyas de oro que poseían, en particular los pendientes y anillos. El pueblo respondió con prontitud, despojándose de sus valiosos ornamentos. Entregaron a Aarón sus argollas y demás objetos de oro, materializando así su deseo de un Dios visible y tangible. La celeridad de su respuesta denotaba la intensidad de su anhelo. Con el oro recolectado, Aarón procedió a fundirlo en un molde. De este proceso surgió la figura de un becerro, una imagen de metal pulido que el pueblo podría venerar y asociar con la divinidad. La obra material se había completado, dando forma a su idolatría. Al ver el becerro terminado, el pueblo exclamó con júbilo. Proclamaron que esta figura era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, atribuyéndole erróneamente el poder y la gracia del verdadero Dios. Su fe se había desviado hacia una representación inanimada. Aarón, en un intento de legitimar el acto, erigió un altar delante del becerro. Anunció la celebración de una fiesta en honor al Señor para el día siguiente. Sin embargo, la intención subyacente era honrar al ídolo, disfrazando la idolatría con un nombre sagrado. Al día siguiente, el pueblo se entregó a una celebración desenfrenada. Ofrecieron holocaustos y sacrificios ante el becerro, participando en ritos de comida, bebida y diversión pagana. La fiesta degeneró en un acto de grave desobediencia y apostasía. En la cima del Sinaí, Dios reveló a Moisés la grave transgresión de su pueblo. Le informó sobre la perversión y la rápida desviación que habían demostrado, apartándose del camino que él les había ordenado. La decepción divina era profunda ante su inconstancia. La furia de Dios se encendió ante la idolatría y la deslealtad de Israel. Expresó su decisión de exterminar a la nación, borrarla de la faz de la tierra por su impiedad. La justicia divina demandaba una respuesta contundente a tal ofensa. Dios, en su majestuosa soberanía, ofreció a Moisés una oportunidad única. Le propuso convertirlo en el progenitor de una nación nueva y grande, que reemplazaría a Israel. Esta oferta ponía a prueba la lealtad y el carácter de su siervo. Moisés, sin embargo, no dudó en interceder por el pueblo, a pesar de su gran pecado.
se postró ante Dios, suplicando misericordia y tratando de aplacar la ira divina. Su amor y compasión por su gente prevalecieron sobre la tentación personal. Moisés argumentó que la destrucción de Israel sería percibida por los egipcios como un signo de debilidad o maldad divina. Los enemigos de Dios se burlarían, manchando la reputación y el honor del Altísimo. La sabiduría de su súplica buscaba preservar el nombre de Dios. Además, Moisés recordó a Dios el pacto inquebrantable establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Les rememoró sus promesas de multiplicar su descendencia y darles la tierra prometida. Este juramento divino era el fundamento de la existencia de Israel. Conmovido por la sincera intercesión de Moisés, Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. La omnisciencia divina permitió un cambio en la ejecución de su juicio, mostrando su capacidad de escuchar y responder a la súplica. Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Estas tablas, obra del propio Dios y grabadas con su escritura divina, representaban la alianza y la ley sagrada. El pacto estaba a punto de ser entregado. Al acercarse al campamento, la vista del becerro y las danzas desenfrenadas llenó a Moisés de una ira justa e incontenible. La magnitud de la apostasía del pueblo, tan cerca de su liberación y del pacto divino, era inaceptable. Su furia era el reflejo de la santidad violada. En un acto de profunda indignación y simbolismo, Moisés arrojó las tablas de la ley al pie de la montaña. El estruendo de su fragmentación representó la ruptura del pacto que el pueblo había cometido con su idolatría. La alianza se había quebrado. Impulsado por su celo, Moisés tomó el becerro de oro, lo quemó con fuego y lo molió hasta convertirlo en polvo fino, demostrando la nulidad y la impotencia del ídolo. Su acción buscaba despojar al objeto de todo supuesto poder. No satisfecho con su destrucción, Moisés mezcló el polvo del becerro con agua. Luego, en un acto humillante y simbólico de purificación, obligó a los israelitas a beber esta mezcla. Consumir el ídolo era una forma de internalizar la vergüenza de su pecado. Moisés, con el corazón apesadumbrado y la autoridad divina, confrontó a Aarón. Le preguntó con severidad por qué había inducido al pueblo a un pecado tan grave, causando una ofensa tan grande ante Dios. La responsabilidad de su hermano era ineludible. Aarón intentó excusarse, minimizando su participación y culpando al pueblo por su inclinación inherente al mal. Argumentó que el oro salió del fuego, intentando desviar la responsabilidad de su propia acción deliberada. Su respuesta carecía de un arrepentimiento genuino. Moisés, reconociendo la magnitud de la rebelión y el desorden moral, hizo un llamado. Proclamó: «Quien esté de parte del Señor, acérquese a mí». Este fue un momento decisivo para la definición de lealtades en medio de la apostasía. Solo los levitas respondieron al llamado de Moisés, agrupándose a su alrededor. Demostraron su fidelidad a Dios y a su siervo, diferenciándose del resto del pueblo que había caído en idolatría. Su obediencia marcó un hito en su historia. Moisés impartió una orden severa a los levitas. Debían empuñar sus espadas y castigar a los idólatras sin hacer distinción de parentesco ni amistad. La justicia divina requería una purga radical para restaurar la santidad del campamento. Los levitas cumplieron la orden con rigor, llevando a cabo el juicio divino. Aproximadamente
3.000 personas perecieron en aquel día, un testimonio trágico de las consecuencias de la desobediencia y la idolatría. La lección de santidad fue dolorosamente aprendida. Moisés, con la carga del pecado del pueblo sobre sí, volvió a interceder ante Dios. Su compasión era inagotable, ofreciéndose a ser borrado del libro de la vida si con ello se lograba la expiación de la transgresión de Israel. Su amor por el pueblo era sacrificial. Dios respondió a la súplica de Moisés con una declaración inequívoca de justicia. Afirmó que solo borraría de su libro a aquel que hubiera pecado contra él. Además, prometió enviar a su ángel para guiar al pueblo en su camino hacia la tierra prometida. A pesar de la misericordia otorgada y la guía prometida, Dios reafirmó que el pecado no quedaría impune. Declaró que visitaría al pueblo en el futuro para castigarlos por su idolatría, mostrando que las consecuencias de la desobediencia perduran. Así, la narrativa concluye con la solemne afirmación de que el Señor castigó al pueblo por su grave pecado con el becerro de oro. La historia de este episodio se erige como una profunda advertencia sobre la fragilidad de la fe y la seriedad de la apostasía.